cristiana, que ahora lo estamos haciendo vía electrónica, para honra y gloria de nuestro Dios. Entonces el tema es liderazgo transformacional y vamos a iniciar orando a Dios. Dios nuestro Padre, te pedimos tu sabiduría, danos conocimiento para saber en qué consiste el liderazgo, según tu palabra y según tus indicaciones y según tu ordenamiento. Danos sabiduría para entenderlo y hemos sido llamados a ser, estando en Cristo Jesús, madurando en la fe, para ser cabeza y no cola, estar encima y no debajo. Esto es ser líderes y líderes que transformamos. Danos sabiduría para hacer las tareas que nos has encomendado en el campo de liderazgo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver algunos aspectos del liderazgo. He llamado en esta mañana liderazgo eficaz. El liderazgo eficaz se mide por resultados. Si yo puedo decir que soy líder, pero si no tengo resultados, pues estoy siendo mentiroso o hipócrita, porque el liderazgo se mide por resultados. Vamos al libro de texto, que es la Biblia, nuestro libro de texto. 1 Timoteo 4:12. Repito, insisto, el liderazgo se mide por resultados. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo, su discípulo, sino sé ejemplo a los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, le está formando Pablo a Timoteo, su discípulo, lo está formando como líder, y le dice que nadie piense que no vales, porque eres muy joven, por tu juventud, sino que sé ejemplo. O sea, ahí está la clave de ser autoridad, porque Pablo mandó a Timoteo en muchas comisiones y tareas a diferentes congregaciones, iglesias que Pablo formó, pero ahora estaba lejos Pablo, y entonces envió a Timoteo, su discípulo, para que hiciera la tarea de liderazgo, y le dijo que nadie piense que eres muy joven, sino sé ejemplo. Luego le dicen ¿qué? En palabra. La palabra es expresión del conocimiento. Si yo no tengo buen conocimiento, no voy a tener palabra. Debo ser ejemplo en palabra. O sea, la palabra nos muestra lo que somos. Cuando vas a una entrevista de trabajo, presentas tu hoja de trabajo, tu hoja de vida, tu currículum vitae, tus antecedentes académicos, pero lo que resuelve la entrada o no al trabajo nuevo es la entrevista personal con el director de personal, con el director de la empresa, porque es la palabra lo que define las cosas. Y le dice Pablo a Timoteo, lo está formando como líder, sino sé ejemplo en palabra. Y le dice más, en conducta, sé ejemplo en conducta, en amor, ágape, el amor ágape, el que da todo a cambio de nada. En espíritu, la parte contraria a lo carnal o lo material. En fe, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Y en pureza, ser íntegro, ser cabal. Un líder debe crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en cualquier área. Si los líderes en cualquier área, empresariales o políticos o sociales o académicos, no conocen de Dios, simplemente no van a ser buenos líderes. Van a tener fracasos como en su liderazgo, porque se requiere crecer, primero entender, luego madurar en la palabra de Dios. Acuérdense a Pedro que le dijo Jesucristo cuando se estaba hundiendo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces necesitamos, y Pedro estaba siendo formado como líder, necesitamos crecer y madurar en la fe. Y eso dice la segunda carta de Pedro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Creced en la gracia y el conocimiento. Segunda de Pedro, buscamos en la Biblia. Segunda de Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de Dios. Es tremendo esto. Creced en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Y es que esto es tremendo, porque lo que Dios nos dice es que crezcamos en el conocimiento.
Bueno, no lo tengo aquí. Ahorita lo busco. Creced en la gracia. Si alguien tiene su concordancia en la mano, creced en la gracia, pues está en segunda de Pedro, pero no le puse la cita exacta. Precisamente por eso es la concordancia, para auxiliarnos. Es segunda de Pedro 3:18, pastor. 3:18, gracias. Apúntelo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Gracias. Eso dice, creced en la gracia y el conocimiento. Fíjese, creced en la gracia y en el conocimiento. La gracia es gratis. Dios nos escoge gratis, no porque tengamos méritos. Pero tengo que crecer en la gracia y el conocimiento. Esto es importante saberlo, para que entonces yo pueda dar fruto en mi tarea de liderazgo. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o sea, de la fe. Si yo no crezco en la fe, no voy a ser buen líder. Y necesitamos ser líderes para poder sacar adelante nuestra visión empresarial o familiar o de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar que sabemos y que ese conocimiento nos muestra la transformación, el método dialéctico, de sacar adelante a partir de lo que ya sabemos cosas nuevas que el mundo no conoce, pero que nosotros lo sabemos por revelación de Dios. Y entonces esa capacidad que tenemos de ser creativos nos viene del conocimiento y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe, que es el conocimiento de su palabra. Por lo tanto, un liderazgo eficaz requiere conocimiento, particularmente el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento es la capacidad de actuar, no siendo inútil, sino aprender a tener la capacidad para producir resultados. O sea, un verdadero líder no es inútil. Un verdadero líder es útil en la tarea que ha sido designado. Debemos ser útiles, porque hay gentes que dicen ser líderes, pero que a la hora de los resultados resultaron inútiles. ¿Cómo se mide la utilidad? Por los resultados. Mateo 25:26. Respondiendo, su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no se esparcí? Luego, versículo 30 de Mateo 25. El siervo inútil, echale en las tinieblas de afuera. O sea, el que no produjo resultados, le dice primero malo, negligente y luego inútil. Si yo no tengo conocimiento de lo que estoy haciendo y de lo que voy a hacer como líder, simplemente Dios me califica como inútil, como malo y como negligente. De los tres calificativos, los tres son terribles, pero el más terrible es inútil. Porque muchas personas desarrollan una tarea científica, se estudian, se capacitan, inclusive conocen hasta la Biblia, pero no la aplican, no la entienden. Por lo tanto, se convierten en inútiles. Y dicen ser líderes, pero inútiles. ¿Cómo valorar un conocimiento que lleve a la obtención de resultados? En mi propósito personal, en mi propósito, en tu propósito, tienes que valorar el conocimiento que te lleve a obtener resultados en tu llamado, en tu propósito. Debo saber cómo hacerlo. Saber cómo hacerlo. Tengo que organizar mi conocimiento por capacidades, talentos, destrezas, dones. Es decir, tengo que saber qué capacidad tengo, qué dones tengo, qué habilidades. Y si tengo un equipo de trabajo, también no contratarlos o llamarlos solamente porque son mis amigos o mis familiares, sino por sus capacidades, talentos y habilidades que se derivan de la fe, del conocimiento de Dios. Tercero, generación y acceso a nuevos conocimientos. Entonces, primero, saber cómo hacerlo. Segundo, organización de ese conocimiento, capacidades. Y tercero, estar listo, saber cómo llegar a nuevos conocimientos, a partir de un conocimiento absoluto o revelado por Dios. A partir de ese conocimiento, tengo que buscar nuevas formas de conocer, nuevas expresiones de saber cómo resolver las cosas. En el campo científico se llaman nuevas teorías.
Se le llama a este conocimiento tecnología de la información. ¿Por qué? Porque además de constituir una memoria, es decir, tener un activo ya, con ese conocimiento transformo la información que tengo. Es un valor tangible de la persona o de la empresa. Por ejemplo, Noé. Noé, a partir de cero, empezó a construir un arca. Y Dios le dijo cómo. Y fue mejorando su conocimiento. Y construyó el arca que le permitió hacer frente al diluvio que vino muchos años después y salvó él y su familia. Pero tuvo que tener un conocimiento que fue trascendente, porque no había ni barcos ni lluvia tampoco. Pero Dios le fue mostrando y le dijo cómo. Le dio la fórmula matemática, la fórmula de ingeniería de cómo hacer el arca. Y la fue entendiendo Noé y construyó el arca para ser librados de la muerte, él y su familia. Otro ejemplo es la pesca milagrosa, que relata Juan, hecho que aconteció después de la resurrección de Jesucristo. Está en el libro de Juan, capítulo 21, versículos 4 al 6 y 11 al 13. Juan 21, 4 al 6 y 11 al 13. Cuando lleva amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículos 11 al 13. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. 12. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y los dio, asimismo del pescado. Sí, les dijo cómo comer. Les dijo cómo comer. Muchas personas no saben ni siquiera lo mínimo cómo comer. O sea, cómo obtener los recursos para comer. Porque le dijo Jesús, los probó, le dijo, denme algo de comer. Y no tenían. Le respondieron, no. ¿Tienen algo que comer? Dijeron, no. Es tremendo esto. Le respondió, no. No tenemos que comer. Versículo 6. Les dijo, echen la red. Les dijo qué hacer. Fíjense, les dijo qué hacer y cómo hacerlo. Porque ellos eran pescadores. Sin embargo, les había faltado la fe, el conocimiento de Dios. Entonces Dios, a través de Jesucristo, le está dando una lección de que Jesucristo, por su palabra, Dios, Jesucristo es Dios, nos dice cómo obtener de comer. Obtener qué comer y cómo hacerlo. Esto es muy importante porque no es magia ni es religión, es saber cómo hacerlo. Y aquí está el ejemplo, el de Noé primero, que le dio las medidas matemáticas, las direcciones de ingeniería para hacer el arca. Y en el caso de los discípulos dijo, no tienen que comer, no, les voy a enseñar cómo. Y les dijo, echen la red. No les digo hagan un acto de magia o va a aparecer la comida de repente, sino que les dijo cómo conocer, cómo transformar, cómo usar la red y dónde estaban los peces para poder sacar los peces y luego usarlos de comida. Esto es una lección tremenda, es una información tremenda que tiene que ver con la capacidad de usar el conocimiento que viene de Dios a través de su palabra, para que entonces yo pueda ser un líder eficaz. Si no tengo un liderazgo eficaz, pues simplemente mi tarea no va a funcionar. El liderazgo es comunicación. El liderazgo es comunicación. Si un liderazgo no es comunicable, suele decirse que no es científico. Si un líder no se puede comunicar, no es científico. Es decir, no, es un conocimiento falso, pues. La razón principal de ello es que el conocimiento se considera como algo intersubjetivo, que debe gozar del consenso de la comprobación objetiva y que demuestra un conocimiento maduro
¿Qué es un liderazgo eficaz? O sea, yo tengo que mostrar que mi conocimiento es un conocimiento objetivo, o sea, que está comprobado. Y lo que está en la palabra de Dios está comprobado a través de la historia. Y eso hace que yo tenga un liderazgo eficaz. Dios nos enseña a comunicarnos, pues Él es un comunicador por excelencia. Dios es un comunicador por excelencia. Entonces, un liderazgo eficaz es un liderazgo que sabe comunicar. Juan 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice, ¿qué está calificando Dios? Verbo. La palabra verbo, verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Así que Dios es comunicable, es comunicación, y nos enseña la importancia de la comunicación en el liderazgo, para lo cual necesito obtener conocimiento. No me puedo comunicar, no puedo comunicar mis propósitos, mis metas a mi equipo o a mi familia si no tengo conocimiento, porque la base de la comunicación es el conocimiento. Este conocimiento tiene el propósito de conectarnos con la realidad. Por el conocimiento se comunicó Dios con el hombre, porque sabía Dios que el hombre es pecador. Entonces se comunicó con él a través de Jesucristo, a través de Jesucristo, quien es su Hijo, para que a través de Jesucristo se pagara el pecado del hombre. Y entonces el hombre se pudiera comunicar con Dios. O sea, porque Dios es comunicación. O sea, la esencia de Dios es comunicación. Esto es importante entenderlo. Y nosotros tenemos que saber comunicarnos. Hay comunicación oral, comunicación física, hay muchos tipos de comunicación, pero debo saber comunicarme. Y obviamente la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es una forma de comunicación de Dios con el hombre. Jesucristo mismo en su ministerio es una forma de comunicación de Dios con el hombre. Pero el verbo importante es comunicación. Y un líder debe tener la comunicación como esencia, derivada la comunicación del conocimiento. El conocimiento es básico para un liderazgo eficaz. Hablamos de una forma del conocimiento, que es la comunicación. Partiendo de la base que el conocimiento tiene su base en una doctrina cierta, demostrada por los resultados objetivos. Cuando el conocimiento se basa en ficciones o ideas personales, nos lleva a tomar iniciativas que van al fracaso. Yo no puedo basar mi conocimiento en iniciativas personales. ¿Por qué? Porque entonces me va a llevar al fracaso. Se convierte la vida en un callejón sin salida. Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. Dice así, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjense, está hablando de lo que escribió Pablo, y dice Pedro, casi en todas sus epístolas de Pablo, hablando en ellas, en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que no estudian, los inconstantes, que no quieren estudiar la palabra de Dios, tuercen, como también las otras escrituras, o sea, las profecías que están escritas en la Biblia, para su propia perdición. O sea, querer tomar decisiones sin base en el conocimiento de Dios es perdición. Y un liderazgo que no basa su conocimiento, mirar la realidad con base en el conocimiento de Dios, lo que decida será para su perdición. Así que el liderazgo eficaz aplica conocimiento. Insisto en la palabra. Un liderazgo eficaz aplica conocimiento. La aplicación del conocimiento en una situación A no puede considerarse válido para aplicar una situación B. No puedo aplicar el mismo conocimiento para uno de mis hijos, tengo 4 hijos, que aplicar el mismo conocimiento para un problema diferente a otro de mis hijos. Tengo que aplicar el conocimiento a situaciones específicas. Lucas 12:48. Más que conocer, hizo cosas
quien se haya dado mucho, demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. De manera que entonces la aplicación del liderazgo debe ser de acuerdo con los dones, talentos y tareas específicas de cada miembro de la familia, de cada miembro de la empresa. No puedo aplicar la misma medida a todos. Tengo que tener una comunicación personal y obviamente una capacitación personal a cada miembro de mi equipo, de mi familia, para que entonces yo les exija un resultado personal de sus capacidades, de su llamado, de sus talentos. Porque dice aquí, este pasaje, la otra vez, Lucas 12:48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le mandará. Si yo no le puedo exigir a alguien cosas que no tiene conocimiento, capacidad, talentos, dones, ni tampoco ha aprendido algo en relación a algo que quiero darle, exigirle que haga. No, le voy a exigir, pedir cuentas de algo que sé que sabe. Debo asegurarme que sabe. Y debo darle la tarea que está de acuerdo con su llamado, con sus habilidades, con su talento. Y de eso le voy a pedir cuentas. Porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá. ¿Por qué? Porque ese es el punto de la enseñanza. Nosotros tenemos cada uno talentos y habilidades diferentes. Y de acuerdo con esos talentos y habilidades, debemos desarrollarlas con el conocimiento. Porque de esos talentos y habilidades y dones, Dios nos va a pedir cuentas. Ya no está pidiendo cuentas aquí. Y por eso vemos resultados a veces nefastos, porque no estamos aplicando ni los dones, talentos y habilidades, ni menos el conocimiento, ni menos la tarea específica. Nos hacemos a hacer tareas que no nos tocan. Como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. No hagas guardia que no te toca. Tenemos que hacer tareas en el liderazgo que tienen que ver con el liderazgo en el área que nos ha Dios designado. Para lo cual necesito tener conocimiento y saber cómo aplicar el conocimiento para entonces capacitar, preparar y llevar a mis colaboradores a tareas eficaces, efectivas y brillantes. No lo hago, voy a tener un fracaso como líder. El conocimiento y sus teorías nunca pueden ser inferidas de enunciados observacionales, ni pueden ser justificadas racionalmente por estos. Otra vez, eso dice Karl Popper, un autor reconocido. El conocimiento y sus teorías nunca pueden ser inferidas de enunciados observacionales, ni pueden ser justificadas el conocimiento y los enunciados observacionales racionalmente por estos. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la realidad la tengo que conocer de acuerdo con la verdad y no de acuerdo con un enunciado que concluyó o simplemente con la razón. ¿Por qué? Porque la razón va cambiando. Ahorita una vacuna que no podemos tener conclusiones de lo que está hablando, sino las conclusiones deben ser de acuerdo con el conocimiento. Conocimiento aplicado a la realidad personal de cada quien, según sus talentos en eficacia. Para conocer y liderar la realidad individual y colectiva, se requiere conocimiento, conocer los tiempos. Tengo que saber conocer los tiempos. Hay tiempo para cada cosa. Y mis colaboradores, las gentes que dependen de mí en mi liderazgo, varían sus tiempos. Y tengo que conocer sus tiempos y mi propio tiempo. Hay tiempo para todo. Necesitamos conocer los tiempos para buscar las mejores estrategias, según el tiempo. El tiempo del objetivo, de las metas y el tiempo de las personas que están colaborando conmigo. Mateo 16, 2 y 3. Libro de la Biblia. Mateo capítulo 16, versículos 2 y 3. Mas él respondiendo dijo, cuando anochece, decir, buen tiempo, porque el cielo no tiene arreboles nubes. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado, nubes. Hipócritas,
que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Es decir, Jesucristo está diciendo, tengo que conocer las señales de los tiempos para hacer una estrategia. En el campo comercial, en el campo espiritual, el campo de la enseñanza, en el campo de la salud del cuerpo, en el campo económico, conocer los tiempos. Es conocimiento, no es lo que estoy observando y lo que dicen los periódicos y hacer un resumen. No, tener conocimiento de los tiempos desde el punto de vista absoluto, de la verdad absoluta, y saber los tiempos para conocer en qué consiste mi liderazgo aplicado a mis colaboradores, a mi familia, a mi empresa, a mi visión. Conocer los tiempos. Es conocimiento. No se trata de puramente tener información o resumen de información. El conocimiento es importante, pues, en estas tareas. No es la separación del conocimiento por un lado y la experiencia de los tiempos por el otro lado, sino la simultaneidad de ambos. Es decir, yo tengo el conocimiento para conocer la experiencia, pero la experiencia sin conocimiento queda solamente como información. Debe haber liderazgo, sabio, sabiduría en el liderazgo, para que yo pueda entonces conocer y mover lo que son la experiencia y el conocimiento, y desarrollar las tareas de la experiencia con base en el conocimiento. Son simultáneos. De ahí se deriva la vinculación, que me obliga a hacer las cosas, porque estoy vinculado con el conocimiento. Y el conocimiento me obliga a hacer las cosas en la realidad, en la experiencia. Me obliga, porque eso se llama vinculación, porque el conocimiento vincula. El conocimiento revelado al apóstol Pablo, relacionado con tareas que consisten en entender las experiencias de hecho, de situaciones sociales específicas como la mujer samaritana, la sanidad de la hija de la mujer sirofenicia, las bodas de Caná de Galilea, la sanidad del siervo del centurión, etc. En cada situación se aplicó un conocimiento diferente. Vamos a ver un ejemplo. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Me es impuesta necesidad. ¿Por qué? Porque vio la realidad de un pueblo incrédulo con su vocación de ser un transmisor del Evangelio. Dice, entonces, me es impuesta necesidad ante una realidad. Me es impuesta necesidad. Entonces, yo tengo que ver cuál es la necesidad que el conocimiento me impone de acuerdo con mi vocación, para que entonces yo haga la tarea que me ha sido impuesta, no que me la impone la realidad, sino el conocimiento, para que entonces mi liderazgo sea un liderazgo eficaz. Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. No era lo que Pablo, el apóstol Pablo, hubiera querido hacer cuando se dio cuenta que había desperdiciado parte de su vida atacando a Jesucristo, que es Dios mismo. Se dio cuenta, lo pudo entender en el camino de Damasco. Y entonces le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces le contestó Dios, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. La obligación, lo que debes hacer. La palabra deber jurídico es vinculación, obligación. Debes. Entonces, el conocimiento me va a obligar a ver la realidad en una sola forma. No lo hago, invento formas, veo de otros procesos, de otras experiencias, de otras realidades y quiero tomar la misma decisión, me voy a equivocar. Debo saber exactamente cómo resolver mi realidad o la realidad que se me está presentando en la visión empresarial o de conocimiento con discípulos para saber lo que deben hacer mis discípulos o lo que yo debo hacer para tener un liderazgo eficaz. Debo saber qué ordenarle a mis discípulos de acuerdo con el conocimiento. No lo que a mí se me ocurre como mandamás, sino lo que se deriva del conocimiento. Hechos 26:19. Dice Pablo, por lo cual
no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. Dios le dijo qué hacer, y dice Pablo, no fui rebelde. Y nosotros como líderes no podemos ser rebeldes a la visión. Tenemos que hacer lo que el conocimiento de Dios nos dice en relación a la visión, el talento, a la vocación que nos ha sido asignada por Dios. Y preparar a mis discípulos, a los que me siguen como líder, para que también a través del conocimiento puedan saber cuál es su obligación, en dónde están vinculados en relación a su propia realidad, empresarial, personal, familiar, de salud o de lo que sea. El liderazgo no es un conocimiento instrumental, que sería básicamente controlador. O sea, el liderazgo no controla a nadie. Cuidado. No es explotador el liderazgo, sino un saber elaborado para servir a las necesidades, a los valores e intereses de un grupo. El liderazgo, por ejemplo, es para servir al prójimo. Hechos 27:33. Dice el apóstol Pablo en una parte de este versículo: del Dios de quien soy y a quien sirvo. El Dios de quien soy yo y a quien sirvo. Sirvo a través del llamado. Acuérdense que le dijo Dios en el camino de Damasco: levántate y se te va a decir qué hacer, qué debes hacer, cuál es tu obligación, a través del conocimiento. Y esto es una verdad importante. Yo como líder debo saber qué hacer, de acuerdo con la palabra de Dios, y formar a mis discípulos para que ellos sean un día líderes en su área. Pero la única manera de saber cómo hacerlo es entrando profundamente en el conocimiento de Dios. ¿Para qué es el liderazgo, el conocimiento y el servicio? Para obtener un cambio en la condición humana. Desde el punto de vista histórico, habrá grandes cambios en el futuro. Por ejemplo, a nadie le preocupará la distancia. Otro aspecto es que los corporativos van a ser muy diferentes en cuanto a lo que es su estructura. La pregunta para el futuro es: ¿sabes cuál es tu tarea para el futuro? ¿Cómo vas a resolver los problemas del futuro que ya están a la puerta, que están siendo anunciados? Asegurarme de que no voy a ser eliminado por no saber hacer la tarea. Un técnico experto sobre el servicio al cliente será el líder del equipo en esa área de la empresa. Si solamente se capacita, tiene conocimiento y sabe qué hacer ante las circunstancias cambiantes del mundo. Conocer es siempre aprender un dato en una cierta función o propósito. Otra vez, conocer es aprender, o sea, captar, agarrar un dato en una cierta función o propósito, bajo una cierta relación, una vinculación, que en tanto significa algo dentro de una determinada estructura. Si lo hago estrictamente, entonces puedo liderar un proyecto o un plan. Si no tengo la capacidad de aprender, de captar el dato, de conocer los tiempos en relación a la función, a mi función, bajo una relación de vinculación con ese dato y saber qué sentido tiene, qué significa en la estructura, si no tengo ese conocimiento, simple y sencillamente no voy a poder liderar nada. El liderazgo basado en el conocimiento revelado por Dios se desarrolla en forma rigurosa, sistemática y crítica, es decir, poniendo atención a los detalles, siguiendo un orden doctrinal en la doctrina de Dios a través de su palabra, que hace sentido, porque hay muchos otros órdenes de conocimiento. Estoy aquí hablando del conocimiento de la palabra de Dios, y previniendo y adelantándonos a las posibles objeciones que va a haber. Esta forma de liderar podrá tener como objeto tanto el análisis y descripción de una realidad particular, concreta, como la identificación de lo general, universal o esencial de muchas realidades similares. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre este particular. Conocer la realidad específica que tengo, que Dios me ha dado, en relación con mi realidad personal, y también conocer la realidad universal, lo que está pasando, porque tengo que conocer los tiempos del mundo, de la tierra, para saber en qué momento enchufo yo
en mi vocación, en mi llamado, en mi liderazgo. Primero de Crónicas, capítulo 12. Primero de Crónicas, capítulo 12, versículos 1 y 32. Estos son los que vieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ahí estaba, David es un líder y él sabía por uno de su equipo, que es la tribu de Isaacar, que eran especialmente entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Liderazgo. Si no tengo conocimiento de los tiempos y no lo aplico a mi propia realidad, pero también el conocimiento universal, no soy un buen líder. Ese es un liderazgo eficaz. Preguntas, comentarios, dudas. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto que acabamos de ver? Un liderazgo eficaz. Sí, pastor. Adelante. Bueno, yo me quedo con que hay que prepararnos y estudiar cada día la palabra porque tenemos que saber los tiempos que marca Dios para estar en cualquier momento listos, porque eso tiene que ser un líder tanto en el ámbito laboral como en lo familiar. Tenemos que estar listos y preparados en Dios para saber cómo tenemos que responder. Amén. En nuestra tarea particular. Sí. Amén. Sí, sería todo. Gracias, pastor. ¿Alguien más? ¿Preguntas, Sí. comentarios? Sí, pastor, yo me quedo con que un líder da fruto y ciertamente le doy la gloria al Señor porque en ocasiones que estamos en reuniones y se presentan situaciones laborales, mi jefe me comenta en base a la palabra cómo podríamos actuar y pues le doy la gloria al Señor porque siempre me da sabiduría para dar palabra en ese momento y sé que su palabra no regresa vacía y que en algún momento mi jefe y los colaboradores poco a poco van a ir recibiendo a Cristo. Gracias por el comentario. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo me quedo con que cuando somos líderes es muy importante el conocimiento, porque como usted afirma efectivamente, no podemos nosotros actuar con nosotros cuando no tenemos ese conocimiento y solo queremos resultados, pero no hemos enseñado, no hemos mostrado el camino. Entonces es fundamental día a día estarnos capacitando para, en función de las habilidades de cada una de las personas que están en nuestro entorno, poderlos guiar para poder buenos resultados, para poder tener buenos resultados. Amén. Muy bien. Bien entendido. ¿Alguien más? Sí, pastor. Sí, pastor. Yo lo que aprendí es que para tener el conocimiento siempre debemos de buscar la dirección de Dios en su palabra para que podamos tener ese conocimiento, esa sabiduría para poder realizar esa labor de liderazgo y así poder resolver las situaciones que se nos presentan, que es en forma individual en cada situación. Muy bien. Gracias. Buenos días, pastor. Buenos días. Araceli Serrano. Buenos días, Pues hermano. buenos días, pastor. Muy importante es la comunicación totalmente con el equipo de trabajo, sobre todo prevenir, hacer la detección de lo que está sucediendo y hacer un plan, pero este plan no tiene que estar basado en nuestras propias ideas, sino, como dice Proverbios 3:5, cimentado en la palabra de Dios y fiarnos totalmente de Él. Una vez que tenemos ese plan con la fe que también está ahí invertida, tenemos que poner manos a la obra, no solamente estar esperando a que se dé,
Cuando ponemos manos a la obra, inmediatamente Dios pone en nosotros el querer como el hacer y se van a generar resultados. Esos resultados que vamos a entregar tienen que ser verdaderos, no enmascarados, porque precisamente un líder íntegro tiene que ser total y cabal en todo lo que va a entregar, porque el único que conoce nuestros corazones es Dios. Y si en ese liderazgo no está implícito el conocimiento de lo alto, vana es entonces lo que estamos enseñando. Con eso me quedo, pastor. Gracias, muy amable. ¿Alguien más? Yo, Pastor Guadalupe González, Sí. lo que aprendí hoy fue algo, la verdad, me habló mucho en mi corazón esta parte de que debemos de aprender a discernir los tiempos para saber en qué momento, de qué forma y cómo debemos de aplicar lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Las capacidades, los talentos, los dones, las habilidades, porque sí, a veces no sabemos en qué momento ponerlo a práctica o poner algo, un plan por obra, porque luego no estamos agarrados bien de la mano de Dios y eso es algo muy importante, ¿no? Saber escuchar la palabra de la voz del Señor, discernir en qué momento el Señor quiere que pongamos el plan en práctica y de qué forma debemos de aplicar nuestros dones, talentos y habilidades. Con eso me quedo, Pastor. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Buenos días, Pastor. Buenos días. Yo le quiero preguntar, ¿qué pasa con una persona que quiere ser líder y quiere controlar, pero no quiere servir? No, pues no es líder. Si el problema no es de que yo quiera ser líder, sino que tengo que empezar primero por decidir conocer, estudiar. Eso requiere sacrificio para poder entender la realidad. Segundo, madurar en ese conocimiento. Y tercero, relacionar ese conocimiento con la realidad. Si yo no tengo conocimiento y no tuve el deseo, la decisión de prepararme en el conocimiento, claro, habrá que desarrollar el conocimiento en el talento, la habilidad, el don que yo tengo, que cada uno tenemos. Pero repito, si no desarrollo ese conocimiento, pues ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber qué dirigir o hacia dónde dirigir? Cuando yo tengo una bifurcación de caminos, camino a la izquierda y a la derecha, ¿cuál voy a escoger? Porque no hay señales. Yo tengo que saber qué camino escoger. Tengo que saber por el conocimiento qué camino escoger. Y si no lo sé, porque no estudié, porque no tengo conocimiento, simplemente me voy a equivocar. O voy a jugar un azar, una suerte, como dicen en una cultura mexicana, un volado. No, eso no funciona. Tengo que tener la certeza del conocimiento te da certeza. Dice la Biblia, fe es la certeza de lo que se espera. La certeza. Yo debo tener certeza en lo que hago, en lo que digo, en lo que pienso y en lo que decido. Y para eso es un liderazgo, que tenga yo certeza. Gracias, Pastor. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, les agradezco mucho su atención. Que Dios los bendiga y seguimos adelante en los siguientes discipulados de este día. Hasta luego. Gracias, Pastor. Hasta luego. Nada. Gracias.